Luchar contra la lacra de la pobreza debiera ser una prioridad en nuestra sociedad, en primer lugar, por simple humanidad, porque es un problema que interpela la conciencia individual de cada uno de nosotros, pero si no por humanidad, al menos por egoísmo, dado que es una amenaza grave para la cohesión social, para la estabilidad social en nuestro país. Ni el argumento de la generosidad ni el del egoísmo parece funcionar, porque hay muchos informes internacionales, nacionales, que apuntan todos en la misma dirección. El problema de la pobreza se está agravando en España y es más grave que en el resto de países europeos. Otros intervinientes han citado datos. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, por ejemplo, en nuestro país es del 28%, altísima. Más triste todavía, la pobreza infantil es aún mayor. En el caso de la pobreza infantil, la tasa es ni más ni menos que del 32%. Hay 2.800.000 niños y niñas en familias en esta situación. Incluso hay un nuevo fenómeno, que es la pobreza teniendo empleo. Nos dice la Comisión Europea que un 12% de empleados en España está en situación de pobreza. No parece, por tanto, que haya mucho éxito en la lucha contra la pobreza, pero se nos puede decir, claro, es una consecuencia de la crisis. Y esta es la clave, que no es una consecuencia de la crisis, que es una consecuencia de cómo se ha respondido a la crisis. Porque en otros países europeos también hay crisis y no se ha producido este fenómeno. El aumento de la pobreza en España no se debe a la crisis, se debe a cómo se ha respondido a la crisis. Se ha respondido a la crisis facilitando el despido y precarizando el empleo, con reducciones salariales. Por eso hay pobreza entre los empleados. Se ha respondido a la crisis erosionando los pilares del Estado del bienestar, la educación, la sanidad universal y gratuita. Se ha respondido a la crisis recortando prestaciones por desempleo, la RAI, el Plan Prepara, las políticas activas, en vez de reforzar estos instrumentos que eran insuficientes para hacer frente a una situación de esta intensidad y duración. Por tanto, aumento de la pobreza, pero no por la crisis, por la forma en que se ha respondido a la crisis. A nuestro grupo Unión, Progreso y Democracia nos obsesiona el problema de la pobreza y cómo combatirla. Por eso hemos traído numerosas iniciativas. Querría recordar alguna pregunta en pleno al presidente del Gobierno, que él aprovechó para anunciar que dedicaría el 0,7% del IRPF a estas cuestiones, nuestras iniciativas sobre estabilidad laboral, nuestras iniciativas sobre sanidad y educación, pero querría recordar tres concretas y específicas. Una fue la propuesta de crear un banco de libros de texto para su préstamo gratuito, que fue aprobada por la Cámara. Una segunda propuesta práctica y concreta fue el tema de la alimentación en los centros escolares, que no se cobrase a los alumnos que llevasen el tupper y que se utilizase la escuela como un instrumento para garantizar una alimentación suficiente a los niños y niñas. Y una tercera, creo que importante también, tiene que ver con el último escalón de protección que hay en España, que son las rentas mínimas de inserción autonómicas. Hemos hecho propuestas reiteradas de que esas rentas sean más homogéneas, porque hoy en día sus requisitos de acceso, su duración, su cuantía, son muy distintas entre las comunidades autónomas. Y voy a citar unos datos concretos que creo que lo ilustran sin ningún género de duda. En Andalucía hay 34.000 personas que disfrutan de la renta mínima de inserción y en el País Vasco hay 86.000 personas. Hay el doble de personas en el País Vasco disfrutando de una renta mínima de inserción. Sin embargo, Andalucía tiene 4 veces la población del País Vasco y Andalucía tiene una tasa de paro doble que la del País Vasco. ¿Es esto normal? A nosotros nos parece que no. Nos parece que los derechos de las personas, de estos parados, que han agotado otras prestaciones, están en la renta mínima, están por encima de los derechos competenciales de las administraciones. Pero me entristece decir que somos caso único en la Cámara. En este tema lo creemos en solitario. El resto de grupos piensa que son más importantes los derechos competenciales de las administraciones que los derechos de estas personas con una renta mínima y un trato tan distinto en duración, cuantía, requisitos de acceso. Y eso se debe a nuestra enmienda. A nosotros nos parece bien las propuestas socialistas en general, pero echamos en falta una propuesta de homogeneización de estas rentas mínimas de inserción. Y queremos dar una nueva oportunidad a la Cámara y, en particular, al Grupo Socialista a poner por encima los derechos de las personas con la renta mínima sobre los derechos competenciales de las administraciones. La enmienda transaccional que se nos ofrecía, como expliqué al portavoz socialista, no incorpora el espíritu de nuestra enmienda y, por tanto, la mantendremos viva.